Siempre aprendemos juntos, ¿verdad? Qué bonito que podamos replicar en familia, en casa, ¿verdad? O algún centro de trabajo, algún preescolar, alguna escuela, este tipo de manualidades. Es bonito, hay que pasar tiempo de calidad. Vamos a hablar también con otra especialista, nuestra doctora Albarroni. Ella es psicóloga, conferencista, capacitadora y también nos va a dar palabras de motivación en este sentido. Hoy es 2 de noviembre, día en que se conmemora, ¿verdad?, los fieles difuntos, siempre orando por el alma de algún familiar, algún ser amado que ya fue llamado a la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero a la doctora Albarroni, muy buenos días, doctora, nos va a hablar del duelo, pero también cuando ese duelo se convierte en patológico. ¿A qué nos referimos? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Odili. Como siempre, un gusto poder compartir, y más hoy, un día muy especial donde muchísimas personas le rinden tributo a sus seres queridos, a los seres queridos que ya no están en esta dimensión, ¿verdad? Y pues es un día bastante difícil para muchas personas porque es como recordar, como revivir, como volver a sentir ese momento en el que esas personas ya no están. Cuando hablamos de un duelo, ¿verdad?, hablamos de un proceso de dolor donde hay diferentes tipos de etapas. Por ejemplo, la negación, que es la primera que se presenta, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no es posible, en algún momento voy a ver a esa persona, en algún momento voy a recibir una llamada, o en algún momento me voy a despertar y voy a decir esto fue una pesadilla y esto no es verdad. Entonces la persona vive en ese momento de negación, o a veces está hasta en la misma vela o en el mismo entierro, haciéndose sentir como que no es verdad o como que está soñando, ¿verdad? Y luego viene lo que es la etapa de la rabia. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué no fue otra persona mala o una persona que ya no quiere vivir? ¿Por qué esta persona sí era tan buena? Y comenzamos a enfocarnos en todo lo bueno que esa persona hizo o era en vida, y lo comenzamos a idealizar. O sea, esta era la persona perfecta, esta era la persona buena, o sea, quitamos todo lo negativo que tuvimos en la vida y comenzamos a idealizarla para sentir, para podernos sentir con más dolor. O sea, cuando más dolor tenemos, muchas veces creemos que estamos honrando a la persona o la memoria de la persona, y que tenemos que sufrir para decir que amamos, para decir que realmente la quisimos. Y que si no sufrimos es porque no la quisimos o porque ya estábamos desesperados porque se fuera. Entonces comenzamos a tener dolor, rabia y muchas veces culpa. ¿Qué hubiera hecho? Le debía de haber dedicado más tiempo, debía haberme dado cuenta que estaba enferma, no debí dejarlo ir porque tal vez fue un accidente, yo debí, y comenzamos lo hubiera, para luego caer en lo que es la negociación. O sea, ¿qué hago con mi dolor? Y lo asocio a todo. Yo voy caminando y de repente miro una pared y digo, ay, a fulanito o a fulanita le hubiera encantado ese color, a fulanito no le gustaba. Y de todo, en todo momento estoy hablando de la persona y la tengo presente, y no hablo de otro tema que no sea de esa persona. Entonces eso es similar, por ejemplo, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, también es similar. Totalmente. Cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de duelo, es cuando se acaba algo en nuestra vida para comenzar una nueva etapa sin esa persona o sin esa situación. Luego de lo que es la negociación, viene el llanto. La persona siente una desolación horrible, una soledad espantosa. Aunque esté rodeada de una gran cantidad de personas, puede ser una mamá que perdió un hijo y esté rodeada de más hijos, de su esposo, pero siente una soledad y unas ganas de llorar espantosas. La persona pues puede quedar, se encierra, no quiere levantarse y solamente quiere llorar, y eso es parte del duelo. Para luego venir a lo que es la aceptación, que es la meta de todo proceso de duelo, llegar a aceptar esa pérdida, a aceptar esa ida de esa persona, y que, bueno, no es pérdida, ¿verdad?, sino una trascendencia, pasa a una nueva dimensión, pero esa persona queda conmigo en mi memoria, en mi corazón, y va a quedar de una manera en que yo puedo honrar su memoria a través de cosas que a esa persona le hubiese gustado que yo hiciera. Doctora, ¿es algo común que se da que cuando perdemos a un ser amado, ya sea que es por una muerte natural o un accidente o algo inesperado, duele, se llora constantemente? ¿Qué sucede si no lloramos? Primero. Y segundo, ¿hasta cuánto tiempo podemos estar constantemente con ese llanto y con esa depresión?
Ok, yo creo que es bien importante saber de que cada caso es totalmente diferente. No es lo mismo cuando yo duele, o sea, me duele porque se me murió una perrita o porque alguien, un amigo a quien yo quiero mucho dejó de hablarme y se fue lejos, a decir yo perdí un hijo. No es lo mismo cuando yo tengo un preduelo, que yo veo a una persona enfermarse y va poco a poco yéndose, se va apagando y llega un momento en que ya digo yo, pues pobrecita, o sea, ya pienso en la persona, ya no en mí, sino que digo que se vaya, pues porque ya no quiero que sufra tanto. Entonces dejo ir con más facilidad porque yo ya he vivido tal vez un proceso muy doloroso de algún cáncer o alguna enfermedad que se ha prolongado en la persona. Entonces, y no es lo mismo cuando alguien, por ejemplo, muere de un infarto o de un accidente, o cuando muere asesinado. Sí. O sea, una persona dice, pero es que fue la voluntad de otra persona la que prevaleció porque mató a esta persona. Entonces, se vuelve con más rabia cuando esto, o sea, la estación de ese proceso de duelo es la rabia, es la que más predomina. Y entonces cada caso es totalmente diferente. Se entiende de que normalmente la etapa inicial es la de un año, cuando hablamos de un ser amado muy cercano. ¿Por qué? Porque vivimos cada una de las fechas importantes para las dos personas. Un cumpleaños de esa persona, un cumpleaños mío, una Navidad, un fin de año, un día de las madres, un día del padre, o sea, todas las fechas importantes las vamos viviendo de nuevo ya sin la persona y nos tenemos que enfrentar a vivirla sin ella. Y es muy doloroso, pero tenemos que aprender a vivir con esto, ¿verdad? Sí. Y la última etapa de lo que es el proceso de duelo es la resignación y es la transformación. Cuando la persona comienza a cambiar y decir, ok, y en todas las etapas de duelo, ¿verdad? Se cambian el pelo, el vestir, cambian de casa, hacen cierres de ciclos, como decimos, ¿verdad? Que no todos lo hacen, ¿o sí, doctor? En la mayoría de casos. La mayoría sí lo hace de una u otra manera, tal vez no en su aspecto, pero tal vez en cierta cotidianidad, para ya comenzar a vivir una nueva etapa. Vamos a recibir llamada al 2222-7808 si desea escuchar alguna orientación, alguna palabra especial de nuestra psicóloga, si en estos momentos usted está pasando por un duelo. Y vamos a hablar también si ese duelo ya se ha prolongado. ¿Cuándo se convierte en patológico, doctora? Cuando nosotros pasamos muchísimos años, por ejemplo, yo tuve una paciente que llegó en llanto y me dice, es que mi esposo murió. Y yo, wow, qué difícil. ¿Y usted tiene familia? Sí, tengo 4 hijos, y comienza a contarme su historia. Y entonces le digo, ¿y hace cuánto falleció? Me imaginé que era lo del COVID. Y entonces me dice, hace 50 años. Yo, wow. Y le digo yo, ¿él es el papá de sus hijos? No, ese fue mi primer esposo. Yo ya me casé, ya tuve hijos, pero nunca he podido superarlo, pero era como que hubiese muerto ayer. Wow, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María López, tengo 26 años. Mi mamá tiene 11 años ya que falleció, pero hace 2 años que mataron a un hermano mío. Y yo siento que ese olor siempre no duermo en la noche, hay veces siento que él está conmigo, a la hora de comer, yo sufro porque hay veces yo me quiero a llorar, hay veces me dice mi esposo, porque llorar, no vas a hacer nada con llorar. Yo siento que ese olor siempre está conmigo, que nunca pues se ha ido, hay veces sueño con ellos, hay veces siento que me duele pues porque es algo que me aterra mucho. Día y noche, hay veces yo siento que sufro, hay veces me dice mi marido, solo vivís con crisis, amargada, solo vivís llorando, solo vivís durmiendo. Entonces yo quiero saber si qué puedo hacer en eso, porque ya es mucho tiempo y hay veces no doy tiempo mucho a mis hijos, porque siento un dolor que nunca se me ha quitado y ya tiene años, ya tiene 2 años que murió mi hermano, pues el mayor. Y era pues el único hermano que yo tenía. Mi mamá ya tiene 11 años que falleció. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono para una consulta con nuestra especialista, pero ¿usted siente algo que debió haberle dicho en su momento y no pudo hacerlo a su hermano? Yo estaba internada en un hospital cuando mi mamá murió y no la pude ver. Ya cuando llegué a la casa ya tenía 9 días de haber muerto. Wow. Y mi hermano pues, yo vivo aquí en Managua y mi hermano nunca no tuve una oportunidad pues de decirle adiós o bien.
Yo sé que nunca viví mal con él, pero nunca tuve que pedirle perdón o escucharle a él lo que a él estaba pasando, y esas cosas pues a mí me ha quedado como aterrizada, no tengo salida pues. Bueno, muchísimas gracias. Déjenos por favor el nombre completo y el número de teléfono. ¿Por qué, doctora, a veces le preguntaba eso? Porque también había leído que nosotros decimos, le hubiese dicho esto y no le dije esto, no alcancé a decirlo. Y es parte de la etapa del duelo, los hubiera, ¿verdad? Ok. Entonces, y es bien importante, o sea, de verdad déjenos su número, encantadísima, podemos atenderle, porque usted está reciclando duelo. O sea, primero no resuelve el duelo de su mamá porque no ve el entierro, ella no está presente, no hace ese proceso tan importante de dejar ir, de despedirla, de poder decir, aquí está mi mamá y yo decido soltarla. Y después lo del hermano que muere asesinado. O sea, es un doble duelo y encima hay una intención de otra persona que es el que decide que su hermano se vaya. O sea, hay una gran cantidad de cosas que tiene que resolver, que tiene que soltar, que tiene que dejar ir, pero desde el proceso de duelo que usted todavía no ha hecho, que esos son duelos no resueltos. Cuando no hemos resuelto y tenemos ahí un pendiente y no hemos hecho ese proceso naturalmente. ¿Podría ser un duelo patológico? Claro que sí. Hablando de su mamá, ya tenemos 11 años y ella siente el dolor. O sea, hay dolores que vamos a sentir el resto de la vida. El resto de la vida vamos a aprender a vivir sin la persona. El resto de la vida vamos a aprender a vivir con ese vacío, con esa falta de esa persona, pero tenemos que reajustarnos, que es la última etapa, a nuestra realidad. O sea, ya no está esa cama ahí y hay que ver cómo vamos a hacer para que esa cama ese espacio ya no esté vacío. Ya no está la silla de la persona con la que yo o la que estaba, entonces yo necesito reajustar mi vida a mí. Entonces, pero con ese entendido de que va a siempre existir la memoria de esa persona, pero de una manera más sana. ¿Qué hacer? Si estamos pegando un duelo con otro, lo que podemos caer es en depresión ya enfermo, o sea, química. Nosotros tenemos una depresión situacional, reactiva, que es cuando nosotros sentimos como parte del duelo ese dolor, pero cuando ya lo prolongamos después de 2 años, después de haber cerrado el primer ciclo y después de haber continuado más tiempo para ya aceptarlo, entonces ya estamos hablando de un duelo patológico que podemos quedar en el llanto y pues después de la muerte de alguien o de una pérdida, podemos llorar toda la vida y quedar en depresión, podemos quedar en el enojo, en la rabia o en la culpa, podemos quedar en la negación, toda la vida pensamos de que en algún momento va a llegar y eso nos va a obstaculizar para continuar nuestra vida naturalmente. ¿Podemos salir del duelo patológico, doctora? Claro que sí, hay que trabajarlo. Una de las cosas importantes es buscar ayuda, porque a veces no podemos nosotros solos y es importante buscar a un psicólogo, buscar un psiquiatra, buscar ayuda profesional para que nos ayude a salir de eso, porque cuando hablamos de patología hablamos de enfermedad y pues tenemos que ir donde el especialista para podernos mejorar y que nos ayude a salir de esa cápsula donde nos sentimos atrapados. Muchas gracias, doctora, porque yo creo que ha llenado muchos corazones que en estos momentos, y hoy día en especial, ¿verdad?, se sienten abatidos. ¿Qué tan correcto es que ya esa persona que se nos fue, debemos deshacernos de sus cosas? Claro que es importante comenzar a entender de que ya la persona no está ahí físicamente, pero tenemos que aprender a dejarlo ir con amor, con gratitud y honrar la memoria de esa persona haciendo lo que quisiera esa persona que usted estuviera. Excelente. Si esa persona hubiese querido que usted esté feliz, tratar de ser feliz con la memoria de la vida de esa persona en el corazón. Y recordarlo, ¿verdad? Los buenos con momentos. Amor. Por eso en vida hay que disfrutar todo lo que se pueda, doctora, ¿verdad? En vida terrenal, porque ya cuando un ser amado va a la vida eterna, ¿verdad? A esperar esa venida de nuestro Señor. Y lloramos por nosotros, no por la persona, porque la persona está muy bien y eso es lo que debemos de pensar y consolarnos. Ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no tiene la dificultad del cuerpo que tenemos nosotros. Me gusta eso, lloramos por nosotros. Bueno, nos queda algo, siempre aprendemos algo. Gracias, mi doctora Albarrón, y Dios me la bendiga. Amén.
Recuérdenos también, ahí vemos el número de teléfono en pantalla de la doctora Ronnie y la encontramos también en las redes sociales. Así es, en Capacitaciones Empresariales Alba Ronnie, Capacitaciones Alba Ronnie también en Instagram. Ahí estamos para servirle y encantada, pues pueden escribir y vamos a poder compartir. Y que Dios, verdad, sea siempre el principal persona que nos dé aquella fortaleza, las personas que están acá con nosotros en la tierra, pero Él es un ser de luz, un ser divino que nos va a dar la fortaleza, ¿saben de qué? Del alma. Eso es lo mejor, ¿verdad? Vámonos entonces ahora al otro lado del estudio con una chica que está más que preparada con una super promoción y es la de DINSA. Tati, adelante.